Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos. Comenzamos. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más en la Revolución de las Canas. Es un jueves más, jueves 11 de febrero, y estamos por empezar. Recuerden ustedes que avisamos que esta vez iba a estar presente una compañera luchadora que es vocera de un movimiento nacional en defensa de la seguridad social, el famoso y ya muy famoso Mondes. Así que la cabina ya se iluminó, se está de lujo. Va llegando doña Marta Medina Gómez. Ahorita le vamos a dar entrada aquí a la cabina. Y antes que nada, Héctor Pimentel, muchas gracias por el apoyo que das a esta revolución de las canas, que ya están muy blancas, pero siguen dando batalla, siguen dando la lucha. Nuestro cabello negro se pintó de blanco, pero seguimos cabalgando. Le voy a pedir a Héctor que nos hagamos una pausita para poder darle entrada a tres personajes aquí, muy famosos, luchadores sociales. Gracias, Héctor. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. El mundo de los jubilados, desde la visión de la clase obrera, provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME. Toda una vida de servicio laboral provoca el júbilo de quien recibe el galardón de una vida digna y detona la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde, no te lo pierdas en Radio ESME. Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un programa que aborda los tópicos de los jubilados, que informa sobre sus derechos adquiridos, que defiende su espacio vital dentro de la sociedad.
Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Oye, Héctor, muchas gracias. Aquí ya están instalados. Le doy la bienvenida a la enfermera Marta Medina Gómez, vocera del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, MONDES, con doble S al final, niños. Marta, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Aquí se iluminó la cabina con Marta. Y más a mi izquierda está un compañero que ya ha venido aquí a este programa, el doctor Onésimo Alfredo Ortega Torres. Él es del Mondes, pero de Veracruz, allá ese estado tan convulsionado, gracias al gobernador, finísima persona, el Cerdo Duarte. Bienvenido, Onésimo. Gracias, señor César. Buenas tardes, muy amable. Y bueno, pues también otro conocido de ustedes, que es el licenciado Alfredo López Domínguez, que él es pues tiene una organización allá de migrantes y adultos mayores y no sé qué tanto. Alfredo López Domínguez, el licenciado, que además es asesor jurídico del Mondes, y estás en Jalisco. Alfredo, bienvenido. Gracias, César, gusto en saludarte a ti y al programa. Muy bien, oigan, pues yo estoy muy contento porque el Mondes es un movimiento que desde su inicio nos hizo favor de participarnos sus inquietudes, sus proyectos, su plan de trabajo, etcétera. Hemos visto cómo va creciendo, no se paran, no se detienen, están en movimiento todo el tiempo, y eso a mí me da mucho gusto. Marta, ¿cómo les fue en Jalisco en el foro regional que hubo allá el sábado 6? Sábado antepasado. Perdón, sí fue 6 de febrero. No, fue el día sábado 30. 30 de enero. 30 de enero, sí, cierto. Sí, exactamente. Ando con una gripita que me atacó muy fuerte, pero ya estoy de salida. Así que cuando uno va de salida es cuando está peor, claro, como debe de ser. Pero vamos a hacer el esfuerzo de toser lo menos posible, y para eso pues voy a dejar que hablen los tres, y así, mira, yo me la paso muy a gusto sin hablar. Marta, danos un panorama general de cómo estuvo. Primero hablemos de ese foro regional. Me interesa saber cómo estuvo, cómo les fue, que sé que estuvo muy concurrido, que hubo una participación importante de muchas organizaciones. Entre ellos fue mi amigo el general brigadier retirado, presidente de la Federación de Militares Retirados, el general Samuel Aravilla, a quien yo aprecio enormemente. Es un hombre muy valiente y que sacó una carta abierta en la revista Contralínea diciéndole al mismísimo secretario de la Defensa Nacional que se porte bien, que respete el juramento de la patria es primero. Pero bueno, Marta, le dejo los micrófonos mientras yo respiro. Pues antes que todo, señor César, muy agradecidos por permitirnos otra vez estar aquí en su espacio. Efectivamente, el 30 de enero tuvimos un foro regional en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero también quiero hacer alusión a un foro previo a que fue el 15 o el 16 de enero, no recuerdo bien la fecha, en el sureste del país, en Campeche, donde también hubo una excelente respuesta por parte de asociaciones civiles,
de todo el sureste del país. Estamos hablando de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, por ahí algunos de Oaxaca, todo lo que es el sureste. Y efectivamente ha habido pues una apertura de ojos, de oídos de la sociedad en general a esto que estamos viviendo. Lo decía bien usted, estamos viviendo situaciones muy terribles en nuestro país, política, social, económica, cultural, en todos los ámbitos. Estos gobiernos neoliberales, pues en este momento encabezados por Enrique Peña Nieto, han venido a devastar nuestra ya de por sí triste humanidad de los mexicanos. Después de 500 años de estar siendo saqueados, seguimos siendo saqueados, seguimos siendo humillados, seguimos siendo vejados. Yo creo que ya es tiempo de que como ciudadanos, lo he manifestado siempre, despertemos de este letargo, o inclusive podremos decir que es un estado comatoso profundo por parte de la sociedad mexicana, de estar recibiendo golpes y golpes y no reaccionamos. Pues en este foro de Campeche, a la mitad del mes de enero, hubo asociaciones importantes, hubo sindicatos locales del sureste del país, pues preocupados, pero también con muchas ganas de ocuparse de esto que estamos viviendo en todo el país. Se obtuvieron buenos resolutivos, se unifican, se hace la alianza de estos representantes de asociaciones civiles y sindicatos a la lucha de Mondes, que no es otra cosa más que, pues no nada más es el derecho a la salud o la seguridad social, dado que la seguridad social implica todo el bienestar social del pueblo de México. Esa es la realidad. Se tiene el concepto, justamente por la falta de conocimientos que tenemos como sociedad, de que el Seguro Social o el ISSSTE son únicamente instituciones que dan servicios de salud. Es una mentira. Estas instituciones fueron creadas para garantizar la seguridad social de los trabajadores en general y de sus familias. Entonces, bueno, en Campeche fue muy buena respuesta. 2 semanas posteriores a Campeche se llevó a cabo el foro de Guadalajara, donde también hubo alianzas, también se logra despertar pues a la sociedad en general de esto que estamos viviendo ya, que es la privatización de la salud y la pérdida de la seguridad social. También se unifican, se hace la alianza con sindicatos. Allá hay pues hay un poquito de más organización. Justamente el día 29 de enero, que fue cuando llegamos a la ciudad de Jalisco, se estaba llevando a cabo una manifestación, un plantón de la sección del sindicato de telefonistas, y que creo que fue una convocatoria por parte del señor Hernández Juárez, quien es el líder nacional de este sindicato, y hubo movilizaciones, me parece que en todo el país. Pero bueno, nosotros nos encontrábamos allá en Guadalajara, íbamos llegando y nos tocó estar en ese meeting donde vemos que efectivamente el brazo represor de los gobiernos no está respetando a nada ni a nadie en todo el país, lo cual nos da mayor certeza que tenemos que unirnos como mexicanos en defensa de todo, por todo y para todos. Debemos dejarnos ya de sectarismos, de que si perteneces a este sindicato o a esta asociación. Yo creo que como mexicanos es nuestra obligación moral rescatar todas nuestras instituciones que fueron creadas, que fueron ganadas por las luchas de gente con mucha conciencia de clase en nuestro país a través de todos los años. Pues muy bien, qué bueno, buenas respuestas de la sociedad, y se van
se van construyendo alianzas con otras organizaciones. Eso me parece muy, muy positivo, me da mucho gusto. Estamos, como efectivamente lo dice usted, Marta, en un momento de entronización del capital, particularmente el capital financiero internacional, que está pues dictando las políticas económicas y afectando a la sociedad en todo el planeta. No es un problema de aquí, de México, es un problema que también se está dando en Grecia, en España, en Portugal, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, es un fenómeno global, es un fenómeno mundial, pero que está teniendo respuestas locales de acuerdo con la capacidad de organización en cada país. A mí por eso me da mucho gusto que en México, que nos tienen muy a la defensiva con las reformas estructurales, particularmente las últimas, la laboral, la energética, la educativa, que son justamente enfocadas a destruir, a desmantelar la seguridad social. Entonces hay una agresión tremenda, cínica, descarada contra las pensiones, contra el magisterio, contra los adultos mayores, contra todas las instituciones de la salud, etcétera. Entonces, qué bueno, por eso me da mucho gusto que estén aquí para platicarnos de la respuesta que la sociedad está dando y que puede dar todavía más ampliamente, y la necesidad de continuar en ese proceso de organización para dar la pelea de manera más amplia, más organizada, más fuerte. En ese sentido, aquí ha estado el doctor Onésimo Ortega, y recuerdo opiniones de él muy bravas, muy lúcidas, muy transparentes acerca de la lucha que está dando. Onésimo, ¿cómo vio usted ese fenómeno en el foro regional? Bien, sí, buenas tardes. Me pareció muy interesante ya la convocatoria que se está haciendo a nivel nacional y la respuesta que está habiendo de todas las organizaciones. Efectivamente, como usted dice, estuvo ahí el coronel, general retirado, hizo una aportación general brigadier en retiro, con el cual estuvimos platicando unos momentos, y hizo unas aportaciones, unos comentarios muy importantes, junto con otras personas que estuvieron ahí, acerca de la importancia de integrar un frente común y ya empezar a tomar acciones específicas, porque pues ya ha sido denuncias tras denuncia desde hace muchos años, pero nada más eso, le damos a la gente a conocer cuáles han sido las directrices que ha tomado el gobierno federal, las diferentes instituciones, los diferentes sectores, pero nada más hasta ahí ha quedado. Entonces consideramos ahí en el foro que ya es el momento de empezar a tomar medidas, a actuar, porque no podemos seguir nada más pues dando la información, ¿verdad? Nosotros desde específicamente en esta última reforma, que aunque le llamamos la reforma silenciosa porque pues ya está, pero no la han declarado oficialmente, esta reforma del sector salud, de la seguridad social, viene desde los años 80, donde se involucra un organismo llamado FunSalud, ¿sí? Y que, entre comillas, casualmente todos los directores de los secretarios de salud de los gobiernos priistas de los 80 para acá, inclusive de los gobiernos panistas, han sido miembros de FunSalud, casualmente, digo entre comillas. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que han venido abriendo el camino para que pueda entrar la iniciativa privada al sector salud. Incluyendo al último, al Narro Robles. Sí, por supuesto. Que es un infame priista, y pues qué bueno que ya se le acabó el periodo en la UNAM. Pero bueno, viene con nosotros. Son los cuadros del sistema que utiliza el poder para seguir avanzando en su proyecto neoliberal. Sí, así es. Mire, es la de tal magnitud
cómo se han manejado, digo, de los años 80, que digo, no casualmente, en forma bien directa, si la intromisión del sector salud, inclusive ellos lo dicen abiertamente, se va a ver una nueva forma de hacer negocios en el sector salud, así lo dicen abiertamente. Obviamente Santiago Levy, Julio Fren, Mercedes Juan y este señor Narro, todos ellos son parte de Funsalud, fueron directivos o integrantes de Funsalud, y ahora ponen el sector público de salud, pero en charola de plata para todos estos personajes de la iniciativa privada. Salió un documento, ayer lo estuvimos leyendo, muy interesante, donde el ahora exdirector del IMSS, el señor González Anaya, sí, nos dice ahí ese documento muy interesante, que él es parte de un laboratorio, el cual el instituto le compra todo a ese laboratorio, y estamos hablando de miles de millones de pesos que erogó el instituto hacia esa empresa privada. Obviamente eso se llama conflicto de intereses, ¿verdad? Porque siendo parte director del IMSS, él solito se mandó a su empresa esos recursos que pertenecen al pueblo de México, pertenecen a la seguridad social. No, bueno, sí, es el banquete que están dando estos neoliberales. Pero, bueno, mi abuelita decía, pero hay un Dios. Entonces yo creo que hay ya un hartazgo, ya nos cansamos de todo esto, y por eso nos estamos organizando. Entonces a mí me parece muy importante lo que ustedes están desarrollando en todo el país. Alfredo López Domínguez, qué gusto de tenerte por acá. ¿Cómo estuvo eso de Jalisco y qué sigue, mi querido Alfredo? Pues es un éxito esa reunión regional. Tuvimos compañeras y compañeros invitados de otros estados de la República que están cerca de Jalisco, y eso animó un poco más ya la de por sí convocatoria. Había compañeros, por ejemplo, un sindicato que es una federación de sindicatos, son 42 sindicatos, se llama Federación de Trabajadores Sindicalizados del municipio y del estado de Jalisco. Esta federación, bueno, pues como lo dice su nombre, está en todos los municipios del estado, y está casi, podríamos decir, en casi todas las ramas de servicios que se brindan en el estado a través de los municipios y de las distintas dependencias de gobierno estatal. Esta federación entró con mucho ánimo a los trabajos preparatorios y a la realización del foro. Lo menciono en especial porque es una red, vamos a decirlo en sentido agradable, es un enjambre de sindicatos que se están moviendo en el sentido de que esta reforma neoliberal no pase. Esto es un avance que no teníamos. Yo siempre he dicho, desde que colaboro con Mondés, que si en este país hubiese un sindicato nacional que se pusiese la camiseta para llamar a las distintas fuerzas estatales en contra de esta privatización, en contra de esta reforma criminal, ese sindicato nacional sería como la columna vertebral en donde todas las partes en lucha se unirían contra esto. Pero no lo tenemos. Tenemos sindicatos con influencia regional, estatal, como esta federación, algunos muy fuertes, muy combativos, pero nos sigue faltando una columna nacional, y eso en nuestro país, por el propio grado de desarrollo que tiene el país, con todo y el subdesarrollo, hay sindicatos nacionales de esta naturaleza que pudiesen ser la base fundamental de un reagrupamiento de las distintas luchas
y de los distintos sectores, sobre todo, que van a ser afectados por la reforma esta. Pero bueno, no lo tenemos y esperemos que algunos compañeros de sindicatos nacionales por fin entiendan que el golpe va a afectar a las bases de ellos y de todos los demás. Bueno, algo nuevo es que se formó un comité técnico de seguimiento en el foro, con algunas de las organizaciones más influyentes de Jalisco. Entre algunas de ellas es exactamente el Consejo de Migrantes y Adultos Mayores del Estado de Jalisco, que ha venido dando luchas muy importantes. Una de ellas fue la iniciativa de ley para que a los migrantes y a los adultos mayores se les recuperara a los migrantes los recursos que el Ban Rural les robó, les hizo perdedizo después de 40 años de haber trabajado como migrantes en el extranjero. Se logró, bueno, que hoy se les esté dando una miseria en relación a lo que fue ese fondo perdido, ocultado, jineteado durante tantos años por el gobierno federal, pero bueno, es una pequeña gota de lo que se logra rescatar con la lucha de los compañeros migrantes. La otra fue una iniciativa de ley para precisamente que los adultos mayores tuviesen derecho a una pensión en el Estado. Esa iniciativa de ley se logra establecer sobre la base no solamente de atención al adulto mayor, sino que era una necesidad para una vejez digna y no una miseria indigna como se está dejando a los adultos mayores. Unos porque con las pensiones históricas que reciben se volvieron nada, porque no crecieron las pensiones con las que iniciaron sus jubilaciones, sus pensiones. Entonces la ley venía como quiera a hacer algo. Se tuvo que tomar el Congreso del Estado por esta asociación de migrantes y adultos mayores para que hasta que firmaran la ley no salía nadie del Congreso del Estado. Se tiene que llegar a esas medidas ante la miopía y la obesidad con la que las cámaras de diputados se mueven. Hoy se está trabajando, y menciono esto porque ellos estuvieron presentes en la reunión nuestra, intervinieron, y están hoy promoviendo una iniciativa de ley para que a todos los adultos mayores y discapacitados del Estado de Jalisco se les dé la gratuidad en el transporte público. Esto sería una ayuda tremenda. Hay adultos mayores que si gastan el pasaje para ir y venir simplemente a una atención médica, al final ya no tuvieron ese día que comer, o lo que les queda es una miseria para mal comer. Entonces, o comen o van a la atención médica con todo y lo irregular que está la atención médica a los adultos, el maltrato que hay, ¿no? Pero bueno, esta iniciativa de ley se ha metido ya, se está en una campaña en donde pensamos que si el requisito es tener 25,000 firmas, creemos que vamos a llegar a 300,000 firmas. Entonces, todas las organizaciones estamos colaborando en esto sin ningún distingo. Y bueno, esta organización se sumó precisamente a las iniciativas de Mondes. ¿Por qué? Porque también van a ser afectados los compañeros en el trato médico, en el cuadro básico del seguro social, del seguro popular, de salubridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra organización que estuvo dando un toque pues nuevo a una vieja lucha, pero muy abandonada por nuestras organizaciones, a veces políticas, a veces las mismas sindicales, no digamos también las campesinas, es el movimiento de mujeres líderes en progreso. Este movimiento sin darle, ¿cómo se diría?, echarle más crema a los tacos, agrupa 2,000 compañeras
en distintos municipios del estado. No tienen subsidio, no tienen apoyos de nadie ni de nada absolutamente, no cobran sus servicios, todo es trabajo voluntario que hacen y hacemos, porque también Mondes colabora con ellas, ¿no? Para atenciones médicas, para asesoría al maltrato, a la violencia intrafamiliar, al abuso de los menores, de los hijos, de los niños, a las autoridades que se niegan y discriminan el levantamiento de una queja, de una denuncia de una mujer maltratada, violentada, etcétera, etcétera. Ahora olímpicamente el gobernador hace un par de días acaba de declarar no la alerta de género, sino la alerta a atender la violencia contra las mujeres. ¿Cómo? Pues va a haber más patrullajes, por tanto va a pedir más presupuesto para patrullas, policías, etcétera. O sea, verdaderamente es atender disque atender a las mujeres en sus quejas con el garrote en la mano. Bien, pues estamos peleando en esto. Hoy se tuvo una reunión precisamente de la Organización de Mujeres con el Instituto de Mujeres diciendo, es que esto no es lo que se quiere. Y nos vamos a movilizar y las mujeres se van a movilizar en Jalisco. Bueno, todo esto viene a colación porque son las fuerzas que se sumaron a la iniciativa de Mondes en el foro del día 30. Así es que estamos muy contentos. El comité técnico que se constituyó ahí de seguimiento ya se reunió y decidió, viene otra iniciativa. Por cierto, también se las doy a mis compañeros la noticia porque no la sabían. Se decidió llamar a formar lo que es el Consejo de Usuarios de los Servicios Médicos. En esto, el seguimiento que le queremos dar es a la imagen y semejanza de lo que nuestros compañeros del ESME nos mostraron con las organizaciones de usuarios que se constituyeron en la región donde la luz y fuerza del centro tenía importancia. Entonces me dijeron los compañeros del Comité Técnico de Seguimiento que ya que iba yo a estar aquí invitado por mi amigo César, que no me fuera yo de México, ni dejara yo a César hasta que no nos diese algo en la mano que nos ilustre qué son, cómo se organizaron, cómo se estructuraron los comités de usuarios y poder llevar este material para que ahorremos tiempo en elaboración y le demos más rápidamente vinculación a esta iniciativa que el ejemplo son ustedes y la vamos a seguir, les aseguramos, muy bien en Jalisco y en los estados circunvecinos, pero mi querido amigo César, no vengo de gratis aquí, vengo muy a bien. Que me dijeron que no me vaya hasta que César no nos oriente en esto. Gracias. Muy bien, Alfredo. ¿Consejo de usuarios de qué? ¿Del servicio médico? ¿De qué? Del servicio de usuarios, es consejo de usuarios de los servicios médicos, ¿qué es? Los del IMSS, públicos serían servicios, todos los servicios médicos que son los servicios públicos que el Estado brinda o debe brindar. Fíjate que hay una página de la ANUE que es Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. Ahí es anuehectorpimentel.org .blogspot. Apúntalo, mi querido Alfredo, porque ahí viene todo el rollo, la estructura y todo. Ahí está Asamblea ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, con doble E, ANUE. Y es www, Héctor. Es www.anueoficial.blogspot.com. Eso es. Porque más que yo, ahí vas a encontrar
esa estructura de cómo están organizados, cómo se han conformado los comités, etcétera, etcétera. A mí me parece que muy buena idea esa que estás comentando, Alfredo. Gracias, Héctor Pimentel. Consejo de Usuarios de los Servicios Médicos Nacionales. Muy bien. Pues sí, eso es lo que le tiene que dar fuerza al movimiento, porque pues son millones. Decía el güey que llegó ahora al Seguro Social que le dan servicio a 70 millones o cerca de 70 millones y se suelta dando cifras de las consultas, etcétera, etcétera, ¿no? Dando un manejo muy pues muy propio de ellos, que son tecnócratas, que están como robotitos, se sabe muy bien todos esos rollos de las estadísticas y todo, pero NPI de nada, de administración, nada que ver con la seguridad social, con la salud, etcétera. Pero ahí están, son robots. El mismo González Anaya es un buenazo, maneja la ingeniería financiera, no, otra cosa, niños. Y llegó al Seguro Social dizque a sanear financieramente al Seguro Social, pero por otro lado están permitiendo que se privaticen todos los servicios con una trampa. La palabra subrogación es la palabra clave en donde entra la iniciativa privada y de manera selectiva. De eso ya nos ha hablado doña Marta Medina Gómez, y quisiera que me llegó un documento que me envió Marta, que se llama Salud y Resistencia, y hay una cuestión que plantea ahí de por qué las empresas privadas están interesadas en impulsar la reforma en salud, el proyecto de la Fundación Mexicana para la Salud. Es decir, con la llegada de Narro Robles se va redondeando esa idea que ya le dejó acolchonadita la Mercedes Juan. Es Funsalud en el sector salud. Marta. Fíjese, señor César, toca usted aquí estos puntos álgidos, medulares, preocupantes, es más, escabrosos para el pueblo, para los simples mortales como somos usted y yo y mis compañeros. José Narro, exdirector de la universidad, o rector más bien, ¿verdad? Sí, rector. Obviamente es integrante de Funsalud, al igual que lo es Mercedes Juan, al igual que lo es José Antonio González Anaya, al igual que lo es Guillermo Soberón y todos estos, Julio Frank y bla, bla, bla. Pero también lo es Micael Arriaga. Sí, es Arriaga, el que acaba de llegar como director. Arriola, que acaban de nombrar como director de nuestro querido y otrora dignísimo Instituto Mexicano del Seguro Social. Que estaba en la COFEPRIS. Que estaba justamente en la Comisión de Protección de los Servicios de Salud, COFEPRIS. Bueno, en esta semana, no recuerdo si el lunes o el martes, nos reunimos por ahí con algún compañero jubilado, médico, odontólogo, estomatólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en su tiempo este compañero médico fue sindicalista, un luchador sindicalista, ya está jubilado. Lamentablemente todos los luchadores y representantes de nuestro querido sindicato ya se jubilaron, entonces de tal forma que las generaciones que nos llaman ahora las de transición, que somos nosotros, que no somos ni viejitos, pero ya tampoco somos jóvenes, pero ahí estamos esperando el brinquito para jubilarnos. Sí sabemos del sindicalismo, queremos defender a la institución, sin embargo no tenemos pues esas agallas, esa energía para hacerlo, ni tenemos la unidad y tampoco pertenecemos a la estructura sindical, de tal forma que estamos sancionados, rescindidos y demás por el propio sindicato. Pero bueno, este compañero, que él, aparte de ser jubilado del IMSS, es todavía catedrático en la universidad porque da clases de odontología en el Estado de México, nos platicaba
minutos antes de que llegara la noticia de quién llegaba como director al Seguro Social, él nos platicaba justamente de este señor de la COFEPRIS, y que ellos, los catedráticos de la UNAM, que están vinculados, relacionados con el sector salud, que son médicos, que tienen que ver con la medicina, odontología, la medicina forense y demás, están muy preocupados porque en la UNAM también ya están sufriendo de persecución, de represión, y que este señor de la COFEPRIS, únicamente esta institución fue inventada por el gobierno con este fin: desmantelar la seguridad social y el derecho a la salud. Entonces, fíjese, señor César, de la gravedad de todo. O sea, quitan a Narro de la dirección de la universidad y lo ponen como director o secretario titular de la Secretaría de Salud. Uh-huh. Y ya el de la COFEPRIS pasa a ser el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ellos por supuesto que tienen bien armada ya su telaraña de mentiras, de argucias, para darnos la estocada final. Esa es la realidad. Es ese documento de que me hicieron llegar estos compañeros de Salud y Resistencia, justamente habla de eso, de la entrada de Funsalud, de la iniciativa privada, cómo desaparecen, quitan de facto la responsabilidad social que tiene el gobierno federal para dar atención médica y seguridad social al pueblo mexicano. Y ya lo están haciendo. O sea, lo hemos comentado en otras ocasiones, señor César, el desabasto de medicamentos, la falta de material, insumos del recurso humano, el descrédito, como lo hicieron con el SME, como lo hicieron con el magisterio, como lo hicieron con los petroleros, el descrédito. Son pésimos trabajadores, no sirven para nada. Por Dios santo, somos mexicanos que estamos dándole estructura a la economía mexicana. No nos pueden tildar de inservibles. El pueblo de México es quien ha creado las instituciones y lamentablemente los gobiernos, con todos estos representantes corruptos, traidores, arribistas, oportunistas, vividores, se han acabado las riquezas de lo que al pueblo le ha costado. Entonces, no hay casualidad en todo esto, señor César. Ellos están moviendo sus fichas, están acomodando sus fichas en el tablero para dar la estocada final. Tristemente ahorita, bueno, con el respeto que me merece toda la gente de buena fe, que están ávidos porque no sé cuándo llega el Papa, mañana, pasado, o si ya llegó, la verdad estoy desconectada de esto. Llega mañana, 12, el viernes 12 al 17, ahí son los días que va a estar por acá. Sin embargo, lo trajeron justamente en el momento idóneo que ellos planearon para acabar, para terminar con todos los derechos constitucionales y humanos. Quiero comentar, sabemos por parte de compañeros del Poder Legislativo, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, que efectivamente la reforma al 4º constitucional, que no es otra cosa más que el derecho a la salud, al 73 constitucional, que es la seguridad social, y al artículo 123 constitucional, ya están en la mesa de diálogo en la Cámara de Senadores, esperando nada más la firma, el plumazo de quienes estén ahí para acabar con el derecho a la salud, la seguridad social y por supuesto todos los derechos laborales de todos los trabajadores de todo el país, no importando si somos del SME o si somos del Seguro Social o si son petroleros, telefonistas, del agua, del todos, se acaba. Entonces no hay casualidad, no porque sí viene el Papa a México, viene simplemente a distraer a la gente en lo que ellos terminan de darnos la estocada final, señor César. Sí, así es. Pues está
la respuesta de los trabajadores, está la respuesta de los adultos mayores, los pensionados, los militares en retiro. Está dispersa, está en la diáspora, y necesitamos dar pasos para esa unificación final que pueda dar la pelea frontal. Ellos se han organizado muy bien, a diferencia de nosotros, ellos tienen conciencia de clase. Ellos sí saben que están representando los intereses de su clase. Los dueños de los laboratorios, de las aseguradoras, de los grandes bancos, las grandes organizaciones financieras, tienen conciencia de clase y se organizan, se unifican, son muy disciplinados, se asesoran muy bien, gastan mucho dinero en su organización, y nosotros batallamos mucho porque ellos son poquitos, se organizan rápido, nosotros somos muchos, pero nos organizamos muy lentamente. Pero a mí me parece que sí vamos avanzando de manera interesante. Yo quiero preguntarle a Onésimo Alfredo, ¿qué está pasando en Veracruz? Si tiene un panorama de lo que está pasando allá, que es uno de los estados que siento que están convulsionados y que cada vez se siente como que el gobernador Duarte ya está muy en evidencia, ya es un descaro, es un cinismo que permite que la gente vea y se organice mucho mejor que antes. Sí, bueno, efectivamente en Veracruz pasa un caso muy curioso. Durante años, décadas, en Veracruz han sido priistas y sigue siendo priistas la mayoría de la gente. Aún a pesar de que les pegan con todo, siguen siendo priistas. Como que ya lo traen y no han querido quitarse ese estigma de la cabeza. Entonces esto ha favorecido, por una parte, y por otro la ignorancia de la gente, la falta de estudio, la falta de conciencia de clase, han hecho que esta gente del PRI que llega al gobernador hagan y deshagan a su antojo, y ellos mismos nombran quién es el que le sucede. Hace un tiempo con el señor Fidel Herrera, cuando llegó y se asentó la delincuencia organizada allá en Veracruz, y todo el mundo pues sabía exactamente de dónde venía, por qué tenía tanta facultad para poder hacer y deshacer la delincuencia organizada. Fue un robo tremendo ahí en Veracruz, dejaron en la bancarrota todos las instituciones. Obviamente, como era el señor Duarte, era el secretario de tesorero, ¿verdad? Entonces obviamente lo pusieron a él para cubrir las espaldas a este señor Fidel Herrera. Y bueno, lo único que hicieron fue desmantelar completamente. Ahorita están con un problema de economía, con todos los jubilados y pensionados, sí, del IPE le llaman ellos allá, es el IPE, la organización esta de los pensionados, donde los dejaron efectivamente sin un solo centavo. Ahorita a fines de diciembre fueron ellos a reclamar que se les pagara su pensión y fueron agredidos brutalmente por la policía. Los reprimieron brutalmente, sí, y se ve, no es posible que ya gente grande, adultos mayores, que fueron catedráticos, que fueron gente muy importante en la formación de los estudiantes, de los profesionales en Veracruz, en Jalapa, hayan sido tratados de esa forma tan agresiva por el gobierno estatal. Y bueno, esto se ha hecho a nivel, todo lo que es el estado, y sobre todo por la geografía del estado, pues se presta para que el crimen organizado y todo esto pues se haga todavía más palpable. Sí, por el aspecto de la sierra, en el aspecto de lo que es la costa, pues entonces todo el mundo sabe lo que está pasando ahí, pero tienen miedo de denunciar, porque usted sabe que Veracruz es lugares donde los periodistas, es el lugar más han sido golpeados, asesinados, desaparecidos,
y todos los días encontramos que alrededor de la ciudad de Jalapa, de Veracruz, encontramos mucha gente, muchos muchachos jóvenes muertos. Sí, hay mucha agresividad, mucha violencia en el estado de Veracruz. Es un problema muy serio. Pero incluso, César, si me permites agregar algo a lo Sí, comentado claro, Alfredo. por nuestro amigo el doctor Onésimo, no solamente es un estado que yo desde, pues no sé, creo que principio de diciembre comentaba en una de las páginas de Mondés que era un polvorín, era un volcán a punto de estallar, pero que ni estalla ni deja de estar en erupción completamente. Es una situación muy grave. Por ejemplo, no solamente está saqueo de las pensiones, jubilaciones, no solamente esta violencia, más de una veintena de periodistas solamente en Veracruz han sido asesinados. Es el colmo, la estadística es impresionante. Sino en contrarrespuesta, es un estado donde existen dos movimientos armados, el de Zongolica, que ya tiene tiempo, y el que recientemente se declaró ahora precisamente en diciembre, ¿no? en la zona de Orizaba y Río Blanco y Ciudad Mendoza, etcétera, ¿no? Es decir, eso muestra no solamente el hartazgo, sino la desesperación de jóvenes que ya no ven salidas. Y si la salida es la represión, es el hambre, es el asesinato de los voceros, de los periodistas, etcétera, bueno, entonces no hay para dónde hacerse. Y si sigue esta complacencia del gobierno federal al saqueo y a la impunidad de este gobernador, obviamente el polvorín ya lo muestran estas pequeñas detonaciones. Hoy son pequeños todavía estos grupos armados, pero son una sintomatología de lo que en el estado puede pasar y está sucediendo. Bien, concluyo el comentario, señor César. Hay una situación también muy particular que se presenta ahorita en Veracruz. Termina este gobernador, no va a cumplir los 6 años por cuestiones políticas, administrativas, va a cumplir nada más 4 años, y ahorita ya está empezando a ver esta situación del cambio. Hay unos personajes ahí en Veracruz, de apellido Yunes, sí, que unos son del PRI, otros son del PAN y otros son de lo que sea. Entre ellos obviamente se están disputando estos 2 años que van a quedar como gobernadores sustitutos o interinos, y esto está afectando todavía más la situación en Veracruz, porque hay un pleito, un conflicto entre ellos mismos que está afectando a la gente, y con el aspecto de que son son priistas la mayoría de esta gente. Bueno, pues hay un conflicto que acelera, que hace que la situación ahorita en Jalapa, sobre todo la Jalapa, en la capital, se esté agudizando esto. Eso es por un lado. En cuanto a esto, señores dueños, en cuanto al gobernador, él está muy tranquilo, él se va. Hace unos meses también salió de uno de esos periodistas que después fue asesinado, de que el señor tiene una residencia de que se debe cuántos millones de pesos en Texas, y pues está feliz porque él, una vez que termine su periodo, pues se va a vivir a Texas y como si nada, ¿verdad? Pero ya dejó en bancarrota una vez más al estado de Veracruz. Sí, la situación es muy delicada, muy Sí. Así está el país. No, Allí en César, Veracruz, no sé si sea del PRD, del PAN, del PRI, pero que va a quedar un Yunes, pues eso ya casi es seguro. Perdón, Alfredo, espero López. que no, César. Precisamente quiero comentar una vieja experiencia hasta cierto punto. Cuando Yunes era secretario de gobierno, cuando Chirinos era el gobernador, le decían el gobernador borrachín, ¿verdad? Porque siempre estaba tirado en algún lugar. Lo revivían, le daban sus 2 que 3 toques de algo, no sé de qué, ¿no? Pero pues ya lo presentaban a la foto, pues para que firmara, para que saludara, y se lo volvían a regresar a su estado natural. Yunes era el secretario general, y un día nos manda a llamar
Era parte del Comité Ejecutivo Nacional de una central campesina, la UOCEP. Nos manda a llamar, asistimos y nos dice: o se calman y dejan de hacer plantones. Pedíamos tierra, que se respetaran los acuerdos, que se nos dieran audiencia, que se abriera un marco de diálogo, no queríamos hacer otra cosa, ¿no? Dice: o se calman o los calmo, y saca la pistola y la pone sobre la mesa. Y me acuerdo que en ese momento uno de los compañeros nuestros, un vocero también, dijo: mire, señor secretario, las armas se sacan para usarse, no para presumirse. Nos levantamos y nos salimos. No volvió a haber diálogo, pero siguieron las marchas y los plantones hasta que salió este. Y este mismo Yunes fue el que mandó a la cárcel durante un año a Dante Delgado, cuando después de ser gobernador lo manda y lo mete un año a la cárcel por venganzas políticas. Así es que si este bandido llega a ser gobernador, va a ser verdaderamente no solamente un saqueo del país, sino va a ser una situación muy represiva, muy violenta. Así Acuérdense es, que fue vamos también... a hacer un corte ahorita y Sí, acuérdate nada más que fue dirigente del partido del Bester Gordillo. Sí, ahorita regresamos. Gracias, Héctor. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. El mundo de los jubilados, desde la visión de la clase obrera, provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME. Toda una vida de servicio laboral provoca el júbilo de quien recibe el galardón de una vida digna y detona la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde, no te lo pierdas en Radio ESME. Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Muchas gracias, Héctor Pimentel. Es que viene una situación donde teníamos que movernos rápido. Oigan, Alfredo López Domínguez, ¿ya terminaste tu comentario? Yo digo que los Yunes son ahí muy famosos en Veracruz, y alguno de esos queda, porque en eso andan ahora las fuerzas vivas del poder político en Veracruz. Pero ojalá no llegue, porque pues imagínate, es entronizar a los gángsters, ¿no? Imagínate una anécdota que tengo en la mente cuando yo era muy niño. No sé, yo creo que tendría unos 5 o 6 años, y estando en Perote, Veracruz, de donde era mi madre, un día uno de esos yunes llega a caballo, se mete a una vivienda con la pistola en mano y balacea a una familia. Y los tiros volaban por todos lados, y a mí me tocó esconderme, al fin niño, entre los durmientes de la terminal de ferrocarriles que había ahí. Esos son los yunes. Entonces no es algo nuevo su violencia, ya lo traen en la sangre, son genéticamente bandidos y salvajes. Está en el ADN de los yunes. Pues cuidado y no vaya a ser que quede alguno de esos y con eso te desayunes. Oigan, hay una situación muy especial de la clase política en este país, en este sufrido país, en donde la clase política así se maneja,
como los Yunes y como los Romeros de Champs y los Vallejos y los Víctor Flores, etcétera, etcétera, que son los Elvesters. Es la clase política que se protege entre ella. Le dan toma de nota a un gángster, le dan toma de nota a la hora que sea. Bueno, acuérdense que al difunto, ¿cómo se llamaba ese del Seguro Social que Fragoso, ¿cómo? Valdemar Gutiérrez, pero todavía no es difunto, todavía está pues, cocinándose en sus propios jugos. Difunto políticamente. Sí, políticamente sí. Gutiérrez Fragoso, ya le habían dado toma de nota hasta para el 2018. Así es. Entonces, siempre están haciendo trampa las autoridades laborales para proteger a estos canallas. Y es el caso del doctor Vallejo, que pues llegó ahí indebidamente. Pero ¿quién mejor que doña Marta nos diga qué está pasando con ese señor líder de la base del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, doña Marta? Pues voy a hacer un poquito de remembranza hacia el 2012. Bueno, más bien lo que usted comentaba. En 2010, en ese momento se encontraba Valdemar Gutiérrez Fragoso, el difunto político, pero todavía está por ahí viviendo de nuestras cuotas sindicales, el muy desgraciado, porque, bueno, que no se muera, porque tiene que pagar todo lo que nos ha hecho, todas estas sanciones, rescisiones y toda esta persecución. Pero bueno, en aquel momento este individuo que estaba en la Secretaría del Trabajo, que se llama, ¿cómo? Este político, hombre, se me fue ahorita me acuerdo el nombre. En la Secretaría del Trabajo, que no es Navarrete Prida, Lozano. Lozano, Javier Lozano Alarcón. Lozano, sí. Él le regaló una toma de nota extendida, estamos hablando de 2010. Entonces le da una toma de nota a Valdemar Gutiérrez Fragoso con fecha de octubre de 2012 hasta el 2018. Obviamente no contaban con que al espurio traidor de Valdemar Gutiérrez pues le iba a dar el patatus por sus excesos en todas esas cuestiones que aquejan tanto a los jóvenes mexicanos y a la sociedad en general. Y bueno, no contaban con ello, de tal forma que existe esa toma de nota extemporánea, adelantada. De tal forma que en ese inter del 2010 que le da el patatus a Valdemar Gutiérrez, al 2012, que era cuando legalmente terminaba esa gestión, queda al frente de la dirigencia de nuestro sindicato ilegalmente, porque era interino por ausencia del secretario, el biólogo Barrera. Y en este inter de 2 años, ese señor Barrera, ese individuo, le firmó todo al gobierno federal. Estamos hablando de esto que estamos viviendo ahora, la entrada de la iniciativa privada, o sea, para que entendamos un poquito. Inclusive a mí me lastima mucho decirlo, pero lamentablemente los propios sindicalizados del Seguro Social no entienden cómo está esto. Seguramente ustedes, los esmeitas, gente con tanta conciencia de clase y sindicalistas prácticamente natos, van a comprender de que estamos hablando de ilegalidades y de corrupción y de traición y demás, porque ustedes son temas que los manejan a la perfección. Bueno, en este inter de 2010 a 2012 queda Barrera, les firma todo al gobierno federal para cubrir todo esto que de sus corruptelas de ellos, el tener a la base trabajadora que ya estaba en desacuerdo como cómo se estaba conduciendo la dirigencia sindical nacional y seccionales, por supuesto, tapan todo, de tal forma que para 2012 sale la convocatoria, firmada por este mismo individuo, Barrera, quien no tenía por qué haber emitido esa convocatoria, porque no tenía la autoridad jurídica legal para hacerlo. Sale una convocatoria donde se registra
registran a Manuel Vallejo Barragán, quien había sido el tesorero, o más bien el secretario particular y privado de Valdemar Gutiérrez Fragoso, y que sabía todo esto que venía, y por supuesto tenía que cubrirle la espalda, a él, no nada más a Valdemar, sino a todo el Comité Ejecutivo Nacional y los seccionales, que también son de la misma calaña. Pero por otro lado, se registra por parte de nosotros, los revoltosos, los disidentes malditos, como nos decía en aquel momento Barrera y Valdemar y Olivos y toda esa bola de pelafustanes que están ahí enquistados en nuestro sindicato. Se registra el doctor Miguel Ángel Bandic Puga por parte de la disidencia. Pues obviamente no teníamos ni los recursos económicos, ni la infraestructura, ni todo esto que se requiere para hacer una campaña de altura y poder concientizar a la base trabajadora en todo el país, de tal forma que, bueno, lo perdemos. Pero no nada más fue eso, señor César, sino viene de la mano justamente la ilegalidad jurídica, porque no tenían la acreditación jurídica ellos, Barrera, ni Manuel Vallejo, ni Rafael Olivos, ni nadie de estas gentes, para emitir esta convocatoria. Y obviamente desde ese momento es una convocatoria ya desde su nacimiento ilegal, nula, de tal forma que no tiene validez. Bueno, nosotros en aquel momento, en octubre de 2012, estaba la convocatoria para llevarse este Congreso Nacional en las instalaciones de Churubusco para la elección del nuevo secretario general, y ellos se lo llevan a Cancún sin notificar, violando todos los reglamentos de la propia Secretaría del Trabajo, de la Junta Federal, pero obviamente coludidos con ellos, porque estamos hablando de que en ese momento estaba Javier Lozano Alarcón todavía, o acababa de llegar Navarrete Prida, creo. Sí, acababa de llegar porque llegó junto con Peña Nieto, pero pues obviamente a ellos les convenía un Comité Ejecutivo Nacional corrupto a modo de ellos, para poder implementar la reforma a la salud, la pérdida de la seguridad social, etcétera. Y bueno, ahorita, afortunadamente, en estos 4 años que llevamos, no nada más en la lucha social, en las manifestaciones, en despertar a la base trabajadora, sino también paralelamente se continuó, el doctor Bandic continuó junto con sus abogados la demanda legal, jurídica, de tal forma que pues el sindicato, la dirigencia sindical, se estuvo amparando ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje aquí en Ferrería, y obviamente pues les ponían todo en charola de plata. Pero llega el momento en que se la llevan a un tribunal colegiado en la ciudad de Mérida, Yucatán, y para fortuna de la base trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, estos magistrados de Mérida dicen: efectivamente, basta ya de encubrir, de permitir, de tolerar tanta corrupción y tanta ilegalidad. Es real, aquí está el laudo ya emitido por nosotros magistrados de Mérida, donde decimos que Manuel Vallejo Barragán no es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Por tal motivo, se nulifica esa toma de nota, así como todos los acuerdos, convenios, etcétera, que haya negociado esta dirigencia sindical, porque simple y llanamente no existe. Yo quisiera aprovechar este espacio. Está el doctor Onésimo, a quien le agradezco que me haya hecho el favor de desplazarse hasta acá, justamente porque él maneja muy bien todo esto. Él sabe perfectamente todo lo que va a implicar, tanto para la base trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, como para los derechohabientes y usuarios del Seguro Social,
este laudo que acaba de emitir este tribunal magistrado. Le dejo la palabra al doctor Onésimo. Doctor, por favor. Sí, para continuar vamos a tratar de ser breves y lo más claro que podamos. Efectivamente, desde la llegada de el señor el secretario general que estaba antes, Valdemar Gutiérrez, él no era ni siquiera trabajador del Seguro Social, punto, ni siquiera era médico. Y pues a base de todas esas corruptelas llega como secretario general y se trae consigo todo un grupo de gente que está en el mismo nivel. Como ya lo mencionó Marta, hacen una serie de trampas, hacen una serie de acuerdos, y lo más importante es que se van sobre todos los trabajadores para intimidarlos, y empieza a haber un ataque, una agresión en contra de toda la base trabajadora, de tal forma que ahorita en la actualidad son aproximadamente 50,000 trabajadores sancionados, rescindidos, suspendidos de sus derechos sindicales, desde 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, hasta de por vida, así lo dicen, violando todas las disposiciones legales. Es una arbitrariedad. Pero pues con esto lo que trataban ellos era de calmar, de callar a todas esas voces disidentes. Con la llegada de Manuel Vallejo se recrudece esta actitud en contra de los trabajadores disidentes que están en desacuerdo de todo lo que pasa, y que sabíamos nosotros que esto implicaba también la pérdida de la seguridad social por los acuerdos que sabíamos que estaban tomados, que se estaban tomando. En ese momento lo que se llamaba Estatuto A o Catálogo Convertidor era un convenio que hizo una persona que no tenía ninguna autoridad legal, ¿sí? El biólogo Barrera hizo un acuerdo para que se pudiera entrar la iniciativa privada al Seguro Social, y desaparece la categoría de intendencia, y lo primero que van a entrar, ¿sabes qué? Quitamos a intendencia y metemos a empresas privadas a hacer la limpieza del Seguro Social, y es lo primero que se hizo. Y obviamente esto empezó a haber todavía más cambios, y empezaron a desaparecer los compañeros de confianza, sí, a través de ese convenio, de esa estructura llamada Estatuto A o Catálogo Convertidor, de tal forma que ahora o te regresas a tu base, o eres de confianza, pero vas a ser de confianza y te vamos a quitar todos tus derechos sindicales, todos tus derechos, todo lo que tienes tus derechos. Simplemente vas a ser un trabajador de confianza que te vamos a dar 6 meses un contrato, 6 meses, 8 meses, 1 año, y de acuerdo a cómo vas a ir desempeñándote, vamos a ver si te damos otro contrato o no. O sea, se pierde la carrera institucional. Ya no pueden los compañeros de intendencia de cualquier otra categoría subir a categorías superiores como lo marca el contrato, como lo marcan nuestros estatutos. Y bueno, hay una persecución a nivel nacional, en lo que le digo, 1 de cada 6 trabajadores actualmente en activo están sancionados o rescindidos. Yo soy uno de ellos, 2 veces me rescindieron, ¿sí? 2 veces he sido rescindido. Afortunadamente después de años les gané las demandas, pero así están muchos compañeros con rescisiones y con castigos que rayan en lo ridículo, que rayan en lo ilegal hasta cualquier punto de vista que se quiera ver, ¿sí? Y con la violación sobre todo de nuestros estatutos, la Ley Federal de Trabajo, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que inició, lo que le da la entrada a la privatización, ¿sí? del seguro social, de las categorías de seguro social, la entrada a la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque aunque la ley del seguro establece la subrogación como coadyuvante, cuando el seguro no tiene un médico, un tratamiento o un medio de diagnóstico, obviamente como coadyuvante para ese tratamiento se permite que haya una subrogación, que subroga un servicio, ¿sí? Pero ahora con esto ya los servicios ya no es una subrogación hacia determinada situación de un diagnóstico o tratamiento. Ahora es una subrogación discrecional. Están subrogando todo, absolutamente todo, a empresas privadas. El caso más doloroso y más delicado es sobre los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que es una secuela de la diabetes mellitus, casi por lo general.
Bien, ahorita hace el instituto un acuerdo con una empresa que se llama PISA, de Guadalajara, por cierto. Esta empresa supuestamente se encarga de todo el tratamiento de la insuficiencia renal. Casualmente esta empresa en Guatemala fue expulsada y tienen demandas, ¿sí? Tienen demandas esas empresas. ¿Por qué? Porque por falta de ética, de responsabilidad, hubo una cantidad importante de muertos en Guatemala. Tuvieron que salir de ahí y todavía siguen bajo investigación federal del gobierno de Guatemala. Regresan a México nuevamente y el Instituto Mexicano del Seguro Social les concede esa subrogación de servicios a esta empresa. Esto es nada más un ejemplo de todo lo que está pasando a ese nivel. ¿Sí? Es algo muy delicado en que la empresa, obviamente teniendo como fondo a FunSalud, ¿sí? Teniendo como base los lineamientos de FunSalud, es lo que estaban ellos previendo, ¿sí? La subrogación y la privatización de todos los servicios médicos de salud, todas las prestaciones. Lo legal. Sí. Pues ahí está una parte del fenómeno que está pasando en el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. ¿Qué sigue? Porque si este tribunal colegiado ya dictaminó que no procede la toma de nota para el doctor Vallejo, entonces, ¿qué sigue? ¿Nuevas elecciones? ¿Qué está haciendo la base del sindicato para darle seguimiento a eso? Bien, esta notificación apenas salió antier. Obviamente nosotros como disidentes, nosotros como trabajadores del Seguro Social que hemos estado luchando contra todo esto, que implican las dos cosas, como trabajadores y también como defensores de la seguridad social. Entonces nosotros ya estamos organizando lo que vamos a solicitar y a exigir a las autoridades. Una vez que el amparo salió a favor de nosotros y que se les negó a ellos, sí, nosotros vamos a exigir que se haga un nuevo congreso, un Congreso Nacional Extraordinario, ¿sí? Que de acuerdo a las bases que manejan nuestros estatutos, ¿sí? Y poder nosotros volver a la legalidad, a la democracia y la legalidad a nuestro sindicato. Obviamente tiene que salir toda esa gente que está viviendo ahí en el Seguro Social, en el Sindicato del Seguro Social. Cosas increíbles que nosotros nos damos cuenta, dice, no es posible que pasen tantas aberraciones aquí. Una de ellas, su hijo del exsecretario general que tuvo un accidente vascular cerebral, Valdemar Gutiérrez Fragoso, su hijo falleció. Tenía una categoría como intendencia y obviamente ahorita está recibiendo su familia su pensión, pero como médico, ¿sí? Cuando él no era médico y le están pagando la pensión como médico. Así como esto, hay una cantidad de irregularidades que obviamente toda la gente del Comité Ejecutivo Nacional tiene a su familia metida como trabajador de seguro, como trabajador de confianza, como sindicalizado, ¿sí? Con comisionados por el sindicato, todos, familiares, primos, hermanos, toda su familia. Obviamente por eso es que el sindicato está coludido con el instituto y se permite todo este tipo de irregularidades. Ese hijo de Valdemar es el que andaba en España huyendo, el narco. Efectivamente. ¿Ya murió? Sí, él murió, hasta donde sabemos. ¿Algún pasón o algo? No, fue un homicidio, fue un asesinato. Aquí en la Ciudad de México, después de que él fue, liberado, obviamente Valdemar hizo algún tipo de convenio con el presidente y con Fox y lo trajeron, lo dieron por allá, hizo un convenio para que lo extraditaran y a los pocos semanas de estar aquí lo encontraron muerto, fue agredido. Sí. Finísimas personas. Finísimas personas, sí. Y es lo que está pasando, no nada más a nivel del Comité Ejecutivo Nacional, sino a nivel de todas las secciones donde hay una agresión hacia todos los compañeros, tienen un miedo terrible, porque todos son sancionados sin investigación, ¿sí? Como un juicio sumario, ¿sí? Todos van y dicen, ¿sabes qué? Estás acusado de esto y no tienes ningún tipo de defensa, nadie, simplemente se te da esta sanción y quédate callado, ni siquiera te lo doy por escrito, nada más estás sancionado. De esa manera. Sí, es la represión total. Completamente. Marta, ¿qué sigue ahí?
¿Qué sigue? Pues en un ratito, saliendo de aquí con ustedes, nos reunimos con los abogados que fueron los que llevaron esta demanda legal, para poder reagruparnos todos los grupos, todos los colectivos disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque vamos a tomar acción. Tenemos que presionar al gobierno federal, a la Secretaría del Trabajo, a la Junta Federal, a quien se tenga que presionar para que de inmediato sean expulsadas estas personas de nuestro sindicato. Probablemente la propia Secretaría del Trabajo sea quien emita una nueva convocatoria para retomar la legalidad y la democracia del propio sindicato. Y con esto, pues por supuesto, echar abajo todos esos convenios, acuerdos. Sin embargo, yo sí quisiera aprovechar este medio de comunicación que ustedes nos hacen el favor de invitarnos para hacer un llamado a todos nuestros hermanos sindicalistas de todo el país. Necesitamos que ustedes nos apoyen, ustedes tienen experiencia en esto, nosotros somos trabajadores, pues ya no con ese terror o temor que se le tenía a la dirigencia sindical. Esta es una excelente noticia que consideramos nosotros que es un logro histórico al sindicalismo mexicano. El que por fin una autoridad federal reconozca que se han estado pasando de listos con la clase trabajadora. Y vamos a movilizarnos, por supuesto que nos vamos a movilizar en todo el país. Ayer que nosotros difundimos la noticia a través de las redes, a todos los compañeros de todo el país, pues por supuesto que esto vino a levantar el ánimo, el saber que no tienen autoridad ni calidad moral estas gentes que están enquistadas en nuestro sindicato, y por supuesto que los vamos a quitar, y con ello rescatar la seguridad social, porque se está demostrando que fue el contubernio de la dirigencia ilegal del sindicato con el gobierno federal para tratar de despojar al pueblo mexicano de su derecho a la salud y seguridad social. Entonces, sí hacemos un llamado a todos los sindicatos hermanos, ya tenemos el laudo, ya tenemos el documento, y en próximos días nos vamos a movilizar los trabajadores del Seguro Social a nivel nacional, pero requerimos del cobijo de ustedes, nuestros sindicatos hermanos que conocen de todo esto. Muy bien, ¿no? Pues felicitaciones por ese dictamen del tribunal colegiado. Yo le quiero preguntar a Alfredo López Domínguez, ¿qué sigue desde el punto de vista jurídico? Esa no puede ser revisada, echada para atrás, no puede ser anulada, o no sé cómo se llame jurídicamente el término, pero me acuerdo cuando el ESME ganó un pleito jurídico, el segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo nos dijo: tienen derecho al patrón sustituto, tienen derecho a pago de salarios caídos, a la reinstalación laboral, etcétera. Y el SAE pidió ante la Suprema Corte un recurso de revisión o algo así, no recuerdo el término, y la Suprema Corte echó abajo lo del tribunal colegiado. ¿No pasará aquí lo mismo, Alfredo? Desde luego que hay procedimientos que la contraparte puede utilizar, la revisión y la queja, pero sin embargo los elementos que juzgó el juez de amparo, porque fue un amparo, y entonces estamos hablando de una sentencia, y esta sentencia se fue al fondo del problema, no solamente agarró la forma. Y cuando hablamos de fondo, estoy mencionando que invalida un congreso porque fue convocado simplemente con la violación a los propios estatutos del mismo sindicato. Okay. Por ejemplo, la convocatoria debió haber sido firmada, porque es Congreso Nacional, por el Comité Ejecutivo en pleno.
y solamente la firmó el secretario del Interior, si no mal recuerdo. Es decir, y después de esto quisieron ocultar la presentación de esta convocatoria, diciendo que tenía la legalidad, que bla bla, que fue convocada en tiempo y forma. Sin embargo, ya cuando se obliga a que presenten la convocatoria misma, se encuentra que no está firmada. Entonces ese es un aspecto importantísimo, ¿no? Por tanto, esa es la otra parte de fondo que toca esta sentencia, porque es una sentencia, no es laudo, es una sentencia del juez federal, juez de amparo, es el que lo actuado por el sindicato, al no estar legalmente constituido el comité ejecutivo, lo actuado a nombre del sindicato por esta dirigencia, no tiene una validez legal, queda invalidada las actuaciones, lo firmado, lo sancionado, las sanciones a trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el mismo juez federal, no conozco directamente el texto de la sentencia, pero una de dos, si lo tomó en cuenta, qué bien, y si no lo tomó en cuenta, para no echarle más sal a la herida, ¿no?, lo tomó como criterio. El artículo 13, párrafo primero de la Constitución dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Y todos estos trabajadores sancionados, 40, 50 mil, como decía el doctor Onésimo, fueron sancionados en tribunales especiales. ¿Qué es un tribunal especial? Que una dirigencia sindical, en un cuartucho, cite a un trabajador y un tribunal, ¿no?, de 3, 4, 5 burócratas sindicales, le hacen un cuestionario hasta de 70 preguntas a nuestros compañeros y compañeras, ¿no?, diciendo, ¿es verdad como lo es, ¿no?, que estuviste en la manifestación fulana? Pues si dice sí, entonces estás actuando en contra del sindicato y de la institución. ¿Es verdad como lo es que llevabas la bata del Seguro Social? Estás actuando contra la institución en horas en que no puedes usar el uniforme supuestamente. ¿Es verdad como lo es que en tu Facebook o en tu correo electrónico te quejabas de una actuación del sindicato o de la institución? O sea, el espionaje está ahí, el delito es el de ellos, ¿no? Pero todo este cuestionario simplemente prefigura un tribunal especial que la Constitución, en el artículo 13, el párrafo primero, prohíbe. No se puede crear tribunales especiales para ser juzgado por leyes privativas. Una ley privativa es un reglamento elaborado a modo por los burócratas del sindicato, la dirigencia sindical. Hacer un reglamento a modo, un estatuto a modo, es hacer una ley privativa para hacer un tribunal que en base a ese reglamento y en base a ese estatuto a modo, ¿no?, juzgues en un tribunal especial llamado una comisión de sanciones del sindicato a una persona que tiene derecho, como dice la Constitución, a asociarse, a opinar, a manifestarse, libertad de expresión, todo ello violado. Si el juez federal que invalida todo esto del sindicato toma en cuenta todos estos artículos violados de la Constitución, lo diga o no lo diga, pero si lo tomó como criterio, ¿no?, evidentemente es muy difícil que se revoque el acuerdo del tribunal, porque la Suprema Corte estaría verdaderamente, o un colegiado de revisión o un colegiado de queja, estaría en un aprieto tremendo, porque ¿cómo demostrar que las violaciones a la Constitución
aunque no se mencionan en el texto, no existen, y entonces darían a un conflicto mucho mayor desde el punto de vista legal. Ok, pues ahí está claro, es una muy buena noticia que da la compañera Marta Medina Gómez. Es un avance de la base del sindicato que está luchando contra estas mafias. Es una posibilidad de rehacer las fuerzas desde adentro, desde la instancia estatutaria. ¿Qué sigue? Pues convocar nuevas elecciones. Ahora sí debe ganar ¿cómo se llama? Van Dyck, así como suena, ¿no? Pues tiene una nueva oportunidad, y ya si la base del sindicato no entiende, bueno, ya me doy. Es capaz que sale de la tumba, de la cama donde está Valdemar Gutiérrez Fragoso. Yo digo el difunto políticamente porque lo usaron los del PAN y del PRI precisamente para esto, para firmar toda la privatización. Chantajearon con el hijo, que era narcomenudista y andaba por allá vendiendo con singular alegría en España, y ahora ya lo ejecutaron. Bueno, va a volver a recaer. Entonces, con esta sentencia, que esa es la palabra correcta, es una sentencia del Tribunal Colegiado de Mérida, yo creo que entonces, por lo que explica Alfredo López Domínguez, es muy difícil que se eche abajo. Por lo tanto, la reunión de hoy, Marta Medina Gómez, ya que empiece a ser de organización, para convocar, para movilizar, para que la base del sindicato se dé cuenta que sí se puede, que sí se puede, con Van Dyck, con quien se deje, con quien se aviente. Marta Medina, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, suena bien, ¿eh? No. Alfredo López Domínguez. Sí, quisiera hacer un agregado desde el ámbito legal también. Lo que el juez federal resuelve en su sentencia ordena a la Junta de Conciliación y Arbitraje que emita un nuevo laudo en donde vaya al fondo del problema. Cuando le dice vaya al fondo, es que el juez federal toca el fondo, pero claro, no lo resuelve, le toca a la Junta. Entonces le ordena a la Junta emitir un nuevo laudo en donde componga la toma de nota, el Congreso, la validación del mismo, etcétera, etcétera, las sanciones a trabajadores. Todo esto es ahora lo que tiene que hacer la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista de las tareas, de lo que viene, lo que se debe hacer? Es no solamente la mayor unidad entre las distintas fuerzas del sindicato, el llamado a todos los sancionados a movilizarse y reagruparse. Tan es así que ya empiezan reuniones de repente espontáneas. Se está citando a una hoy en la tarde a las 5 en el sindicato de los compañeros del Estunam, ¿no? En fin, se empieza a ver la inquietud de las reuniones de información para saber qué hacer. Pero la movilización ante la Junta de Conciliación, ¿sí?, es ¿a quién más? Un paro, una movilización, unas denuncias no son ante el sindicato sancionado, ¿no? No es ante un juez federal que ya emitió su sentencia, es ante la Junta, donde le ordenan que emita un laudo y que no lo detenga, que no lo haga de chivos corazón o algo así se dice el dicho, ¿no? Y que lo haga a la prontitud, ¿no? ¿Para qué? Para que no siga esta dirigencia firmando cosas contra trabajadores, ¿no? Y entonces sí se les dé tiempo a que quieran recomponer con las complicidades y negocios que hay atrás
de tantos intereses de por medio, ¿no? Quiero decir que hay tantos intereses que corresponde al sector trabajador y a las organizaciones sindicales hermanas el que se apoyen para esto. No podemos confiar en nuestros compañeros diputados. Voy a decir un solo dato. Uno de los diputados de la Comisión de Salud, un diputado que es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, es Carlos Lomelí, que es un gran empresario transnacional de los laboratorios en Jalisco, y es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. O sea, no es posible, quiero decirlo con toda la pena del mundo, es mi amigo hasta cierto punto, pero una cosa son los amigos de hola, ¿cómo estás?, cuando andan derechos, pero no puede haber a una amistad cuando están tan chuecos. Por eso es que no podemos confiar en que nos apoyemos en estos sectores donde están ya los intereses colados hasta la médula de las mismas cámaras. Corresponde a Vallejo es diputado, Así ¿no? es. El mismo Vallejo es diputado. Sí. Santo cielo. Si no es que está en la comisión es de la Comisión de Salud, Social. otro, Seguridad, imagínate. Así es. ¿No? ¿Qué impunidad? Lo que sí corresponde legalmente, César, también, y con ello termino estos comentarios, es que llevarles a la Cámara la petición de juicio político a Barragán y a quien esté jugando doble, como el caso que estoy mencionando, de que hay una duplicidad de intereses: o eres diputado del pueblo o eres empresario transnacional contra el pueblo. Claro. Entonces ahí tenemos dos juicios políticos, pero el más importante es el de Barragán, de Vallejo Barragán, y tenemos que levantarlo como una de las tareas de este trabajo. Sí. Correcto, doña Marta. ¿Qué sigue? A ver, ya se nos está viniendo el tiempo encima. Yo les voy a pedir que podamos hacer una conclusión. Como decía Laristegui, ¿con qué te despides? Así despedía a sus entrevistados y hacían una última consideración. Marta Medina Gómez, esto es fruto de un trabajo de ustedes, de una lucha permanente desde la base, y es un mérito de ustedes que el juez haya hecho esa sentencia. Lo que sigue es organizarnos para avanzar. Ya quitamos al canalla, ¿ahora qué sigue? Ahora, no canalla González, a canalla, sino sí, a Vallejo Barragán, y ya se logró eso. Entonces, la base del sindicato tiene una gran oportunidad para reinventarse como sindicato, para demostrarse a sí mismo que pueden luchar por sus intereses, para evitar que sigan usados. No es posible que Vallejo llegó y dice, el sindicato estaba en el PAN, ahora ya estamos en el PRI, nada más porque él lo dijo de un día para otro. Y la base, ¿dónde estaba? ¿A quién le consultaron? Tanto para irse al PAN como para irse al PRI. Pero ya es tiempo que la base reaccione y diga, ahora es nuestro momento. Ya tenemos la sartén por el mango y no lo vamos a soltar. Doña Marta. Así es, señor César. Es mucho trabajo todavía. ¿Por qué? Porque primero yo creo que tendremos que politizar a nuestra pobre base trabajadora del instituto. Tienen que entender que esta gente nos engañó y que tenemos que rescatar, que tenemos la responsabilidad y la obligación moral con nuestros patrones, que son en el pueblo, el propio pueblo. Y tenemos muy poco tiempo porque definitivamente nos tenemos que movilizar, como decía el licenciado López.
Justamente esa movilización va a tener que ser en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ir a exigir que respeten a los trabajadores, a la base trabajadora del Seguro Social y con ello al pueblo de México. Con eso me despido, muchas gracias. Sí, muy bien, que emite un nuevo laudo. Doctor Onésimo Alfredo Ortega Torres. Sí. Yo quisiera hacerle dos comentarios rapidito. Uno acerca de lo que usted dijo al principio, de cómo los organismos internacionales son los que manejan en todos los países. Aquí hace unos días leí acerca de la OCDE, que es la que manda y dicta las directrices de economía, de salud, de trabajo, todo aquí en México. Y en el documento establecía dos organizaciones, una nacional y otra internacional, que le dan seguimiento a la OCDE. Y nos dice que México es el país más corrupto de los 34 miembros de la OCDE. Con eso nos damos una idea de cómo está la situación. Por otro lado, yo desde que entré a trabajar al Seguro Social, hace 27 años, dije, yo trabajo para el pueblo de México. Y ustedes de confianza, el director, del sindicato y todos, ¿sí?, trabajan administrando los bienes del pueblo de México. Nuestro patrón es el pueblo de México. Y eso es algo que no han querido entender, y yo siempre he tenido como premisas. Mi patrón es el pueblo de México. Desafortunadamente, todo el pueblo no ha entendido que toda esta gente que está en la administración pública son nuestros empleados. Y ojalá que el día que nosotros podamos hacer que toda esta gente entienda que los diputados, los senadores, la Suprema Corte de Justicia, el mismo presidente es nuestro empleado, van a cambiar las cosas. Porque vienen a pedir trabajo, todos ellos, con sus votos, pidiendo votos, su partido político, etcétera, vienen a pedir trabajo, y una vez que ya están en la administración pública, pareciera que son sus empresas privadas, lo manejan como empresas privadas. Entonces, esto es importante que la gente sepa que quien manda es el pueblo de México, y que ellos son nuestros empleados. ¿Sí? Muchas gracias. Correcto, doctor Ortega Torres. Muy bien, licenciado López Domínguez, ¿con qué se despide usted? Brevemente, con un llamado a los compañeros del sector salud. Ahorita está circulando entre algunas de las redes de compañeros del sector salud una supuesta iniciativa que no se oye mal. Es el momento de luchar por 17 puntos para cambiar en la Constitución, que los diputados tengan aguinaldos, que se jubilen con tanto dinero y que sus familiares y bla bla. 17 puntos, luchemos, que es el momento, la oportunidad. Aguas, compañeros. Lo radical también desvía el centro de una lucha que está muy clara en este momento. Irnos por cambiar la Constitución sobre si los diputados ganan o no deben ganar tanto, cuando tenemos enfrente un triunfo a la mano con esta sentencia del juez federal, sería verdaderamente, por radical, ¿no?, un infantilismo que desvía en vez de que concentre las fuerzas en el objetivo principal. Muy bien. Oigan, pues yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Las puertas de la cabina de la Revolución de las Canas están abiertas para ustedes cuando gusten, a la hora que gusten, el tiempo que gusten. Esta es una tribuna abierta para ustedes, siempre son noticia ustedes, y aquí estamos abiertos para cuando ustedes hayan alcanzado algunos de sus objetivos, vengan y los difundimos aquí. A mí me parece que es el movimiento más importante que hay ahorita de la clase obrera, junto con los compañeros del ESME, que hemos estado dando la pelea y he estado haciendo alianzas muy importantes con los usuarios de la energía. Ahí ustedes tienen ese principio que me parece genial, ¿no? El Consejo de Usuarios de los Servicios Médicos Nacionales, con una buena orientación al usuario, toma partido, se da cuenta de quién es quién y se va con los trabajadores. Es muy importante esa campaña de orientación, básicamente de información concreta,
concisa al usuario para que sepa a qué tiene derecho. Y sé que es muy complicado porque nosotros, como sindicato electricista, apoyamos mucho al usuario de la energía eléctrica, incluso no solo orientándolos con sus derechos de acuerdo con la ley del servicio eléctrico, sino también apoyándolos, reconectándoles el servicio cuando les cortan, orientándolos para ir a poner una queja ante la Profeco, etcétera, etcétera. Promovemos amparos, qué sé yo. Pues algo parecido ustedes. No sé, es muy complicado porque, pues, a ver, ¿cómo puede el sindicato, en esa alianza con el usuario del servicio médico, ponerle una inyección por fuera ya que no te la pusieron ahí, etcétera, y que empiecen a ser aliados, ¿no? No solo la orientación, no solo la información, sino también algún apoyo en algún momento al alcance de los trabajadores de la salud que puedan resolverle un problema de salud, no de la atención, sino directamente un problema de salud con un apoyo concreto. Sé que es difícil eso, pero hay que irlo pensando y hay que irlo trabajando. Esas son las alianzas que cuajan. Oigan, hay 6 millones de usuarios de la energía en la zona centro, lo que era de Luz y Fuerza del centro, y gracias al ESME hay 3.5 millones que no pagan el servicio de la energía eléctrica y no les cortan porque hay una orientación directa de nosotros para que en tanto estés en litigio no te pueden cortar, compadre. Cosas así, bueno, qué sé yo, son ideas y ahí ustedes sabrán más que yo cómo se puede establecer esa alianza. Los señores del dinero están, como dicen mis nietos, están sobraditos, abuelo, están muy sobrados, muy soberbios, están confiados de que no hacemos nada, que no nos organizamos para echarles abajo todas sus reformas estructurales, pero yo creo que estamos empezando a dar los pasos adecuados, y que nos informa Marta Medina de la sentencia del Tribunal Colegiado de Mérida es el principio de una gran movilización en defensa de los intereses de los trabajadores de la salud. Así que, pues, yo creo finalmente que yo confío enormemente en esa energía colectiva y en la capacidad de organización que tienen ustedes. Les agradezco enormemente que hayan venido, que hayan compartido con nosotros la información y que las puertas están abiertas. Entonces, me despido con un chistorete como debe de ser en función de la idea de la OCDE de privatizar la salud. Dice, no agraviando a doña Marta, pero dice la enfermera: doctor, hay que operar a la de la cama 109. Dice, no me diga, pues ¿qué tiene? Tiene mucho dinero, doctor. Muchas gracias, Héctor Pimentel. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. César. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.